¿Para qué o qué? Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro sexto espacio abierto de este módulo 7. Son ya las 8 de la noche, hora centro de la República, así que es tiempo de dar inicio a nuestro sexto espacio abierto. Sean todos bienvenidos. La orden del día es la siguiente: presentación, propósito, contenidos temáticos, resolución de dudas y conclusiones. Ok, la serie de actividades que habremos de llevar a cabo a lo largo de este sexto espacio abierto. Nuevamente, siéntanse todos bienvenidos. Me presento para todos ustedes. Saben que no es presunción, es protocolo que nos pide seguir prepa en línea para que tengan en cuenta quién está a cargo de este módulo. Mi nombre es José Damián Tlalpan. Soy licenciado en lenguas modernas con la especialidad en la enseñanza del inglés. Tengo una maestría en estudios históricos relacionado con la evolución histórica de la lengua y actualmente curso el doctorado en investigación e innovación educativa, desarrollando una metodología para la enseñanza de lenguas. Al campo disciplinar que pertenezco es el de la comunicación, aquí en Prepa en Línea CEP. Nuevamente, no es presunción, es protocolo que debemos seguir. ¿Cuál es el propósito de esta sesión? Pues bueno, nuestro propósito es aclarar dudas sobre los temas gramaticales que más causan confusión durante esta tercera semana del módulo 7, por medio de la explicación de cada tema y estructura gramatical, así como del vocabulario y pronunciación para lograr la entrega en tiempo y forma de cada tarea y o actividad. ¿Ok? Ese es nuestro propósito. Puntos a recordar, los que hemos venido mencionando a lo largo de estos espacios abiertos: la revisión de las reglas de la etiqueta, al igual que la revisión de las rúbricas, las referencias, evitar el plagio. Y para esta tercera semana me parece que tienen sus encuestas ya activadas, donde tienen que emitir su opinión con respecto a tanto a los asesores como su experiencia. Y de igual forma tienen un par de actividades integradoras, en este caso son las 5 y 6. 5 vía Positive Thinker y la número 6, The Open Ceremony. ¿Ok? Bueno, importante, ya saben, que hagan revisión de cada uno de los documentos, empezando por las reglas de la etiqueta. Revísenlas, por favor. Hay cosas que tenemos que evaluar, en este caso de sus actividades integradoras, que hablábamos la vez pasada de la actividad integradora 5, que hace uso de 3 estructuras gramaticales en específico. ¿Ok? Revísenlas, por favor. Me refiero a las eh, ya pasándome hacia la revisión de las rúbricas. Revisen la rúbrica, es importante que por favor la puedan checar para que sepan exactamente qué se está evaluando, y que por favor puedan ustedes agregarle las referencias. Saben que no hay una penalización, que no se decrece la calificación por no agregar las referencias. No obstante, es importante que ustedes mismos tengan en claro que es una práctica que ya tienen que tener prácticamente adherida a ustedes, ¿ok? Y evitar el plagio, nuevamente, lo que les he venido diciendo. Por más que lo señalo y señalo, de pronto pareciera que no ven quizás los videos o las recomendaciones que se les hacen. Hay varias áreas que están hechas con inteligencia artificial. Es más que obvio, se lee a distancia que esa tarea está hecha con una inteligencia artificial. Eso también puede ser considerado como plagio, ¿ok? Entonces, tómenlo en consideración. Muy bien. Simplemente para ir cerrando nuestra tercera semana de trabajo, recordarles algunos aspectos importantes que mencionamos en nuestra primera semana de trabajo, debido a que vamos a entrar a la semana de cierre, que es la cuarta semana, y la cual se denomina semana de integración. Y en esta semana de integración que viene, me refiero a la próxima, vamos a trabajar con el proyecto integrador, el foro de integración, foro de aprendizaje y las actividades de autoevaluación. ¿Qué debemos de recordar de estos espacios abiertos, o más bien dicho, de las recomendaciones que se han hecho a lo largo de estos mismos? Es que cuanto más tiempo interactúen con los contenidos, se espera, si es que lo hacen bien, que el aprendizaje sea en mayor medida, y que también tienen que considerar que la investigación, la indagación, es una parte importante de este proceso. Es decir, se espera que ustedes, a través de la indagación e investigación, puedan recurrir a más recursos
Si es que no entendieron un punto gramatical, que indaguen, que investiguen, así como normalmente lo hacen para navegar a las redes sociales y hasta quizás encontrar información de ciertas personas. Esa misma curiosidad traten de llevarla hacia, en este caso, el aprendizaje del inglés. Si es que después de la indagación, después de la consulta de material, aún siguen teniendo dudas, pueden contactarme y con todo gusto les doy orientación. Ese es mi deber como asesor. Recuerden que mi labor como asesor no es la enseñanza en sí de los puntos gramaticales desde cero. Eso le corresponde a la plataforma, eso le corresponde a ustedes, el aprendizaje en sí de ello. Y mi labor es orientarlos, aclararles dudas. Y si es que tienen esas dudas, pueden externarlas o pueden acudir a los espacios abiertos para que pueda yo apoyarlos, ¿ok? Importante que eso lo tengan en cuenta. Recuerden que Prepa en Línea fomenta la autonomía, la autogestión y el aprendizaje independiente. El estudiante es responsable de organizar su tiempo y gestionar los recursos. La plataforma y sus materiales son la principal fuente de conocimiento, ¿ok? Eso es extremadamente importante porque luego llegamos a encontrar a alumnos que responsabilizan a todos. Es que el asesor no me ayudó, el asesor no me dio las instrucciones, el asesor, sin darse cuenta que nuestra labor no es hacer eso, es orientarlos. Ustedes consultan los materiales, ustedes accesan a la plataforma, ustedes organizan sus tiempos. Nosotros los orientamos, evaluamos sus trabajos, ¿ok? Ténganlo en cuenta, por favor. Pues bueno, habiendo dicho esto, es tiempo de entrar a nuestro punto gramatical de esta semana, de esta tercera semana de actividades, en este caso integradoras. No sin antes recordar esta imagen que hemos venido trabajando a lo largo de estos espacios abiertos, que va en relación a varias acciones, desde barrer hasta correr, y cada una de estas representa una actividad o una acción. Ahora, estuvimos trabajando con estas, señalando cómo las podemos transformar en cada uno de los tiempos que estamos utilizando, ya sea en progresivo o sea también en pasado simple. El miércoles pasado les dije que necesitábamos utilizar los verbos no con ningún tipo de transformación o modificación. Lo único que necesitábamos es hacer uso de los verbos, en este caso, en forma infinitiva, es decir, su forma base. Entonces, ¿cuáles son? Pues es esto. Estos verbos que solo y únicamente señalan cosas como barrer, dormir, comer, cargar, lavar, cocinar, trabajar, servir, correr. Así como suenan, prácticamente de alguna manera los voy a terminar adhiriendo, pero va a transformarse su traducción. Para eso vamos a necesitar un tiempo gramatical, que es el futuro, y en específico el futuro simple. El miércoles vimos el futuro idiomático, que es el be going to. Vimos el would like to y también vimos el planning to. Y esos tres hacían uso de estos verbos solo y únicamente adhiriéndolos después del to. Digo cosas como I am planning to sleep. Digo cosas como I would like to sleep. Digo cosas como I am going to sleep. Solamente agrego o adhiero los verbos de forma infinitiva después del to. Importante tener esto en la mente porque algo un tanto similar va a suceder con el tiempo que vamos a repasar el día de hoy, que es el will, the future tense, en este caso, el futuro simple. Ese es su nombre, ¿ok? Futuro simple. ¿Cómo voy a poder utilizar este bendito futuro simple? Ok, veamos. El will, a diferencia del be going to, tiene un uso en específico. Se los dije el día miércoles y se supone que ustedes ya lo revisaron también en los materiales de la plataforma. Si yo salgo al patio y de pronto veo al fondo, y me refiero al cielo más bien, veo hacia arriba, y veo que hay nubes y estas nubes están cargadas, pero parece que llueve y no tengo la certeza de que sí vaya a llover. Y entonces puedo decir, it will rain. Y digo en español, lloverá. Si lo traducimos literal, ahí decimos, eso lloverá. ¿Ok? Bueno, si salgo al patio, veo el cielo y veo que las nubes están cargadas, pero ya al fondo prácticamente se ve que se están cayendo ya,
y pareciera que la lluvia es inevitable y en algún punto va a llegar a donde yo estoy, ya tengo un grado de certeza enorme, casi del 100, y entonces puedo decir, va a llover, y digo, it is going to rain, va a llover. ¿Lloverá? Va a llover. Quiero decir lloverá en inglés, digo it will rain. Quiero decir va a llover, digo it is going to rain. Ese va a llover, de pronto nosotros cuando lo utilizamos en español no nos damos cuenta que sí le estamos asignando un sujeto, porque no soy yo el que va a llover, es el cielo el que va a llover. Hay un sujeto, solo que no lo tenemos tan claro. Por eso es que es necesario poner un sujeto en inglés y ese es el it, que habla de eso, de alguna cosa. It. Y digo, it will rain. Y digo, it is going to rain. ¿Ok? Muy bien, a ver, veamos. ¿Cómo hacemos que funcione el wheel? Algo que sucedió en su actividad integradora número 5, que ya a varios les califiqué la actividad, vi que estuvieron utilizando algunas estructuras que me dejan en claro que eso lo hizo el traductor, porque lo están traduciendo desde el español y se lee luego que está hecho en el traductor. Y ya en alguna ocasión, algún estudiante de otra generación me dijo que, pues la verdad sí, que hacía uso de Word para traducir las tareas porque no sabía inglés y no tenía tiempo para estar revisando los materiales y cosas así. Bueno, me hice algunos señalamientos al respecto de su estancia en prepa en línea, de las responsabilidades que adquirió para cuando decidió estudiar o retomar sus estudios y cosas de esas que seguramente ustedes tienen en claro. Pero ¿a qué voy con esto? Justo con este señalamiento. En la actividad integradora número 5, después del recuadro donde vienen estas tres grandes estructuras que ya vimos el miércoles, viene una sección que dice que por favor te describas cómo serás en 5 años. ¿Cómo serás? Desde la instrucción tiene el will, de hecho. Desde la misma indicación tiene el will. Quiere decir que ese apartado se responde con el will, ¿ok? Tiene que estar el will sí o sí, porque en la indicación está. ¿Cómo utilizo el will? Ok, vuelvo al punto que les dije la vez pasada. If you want to talk in English, if you want to speak in English, to construct sentences in English, so you have to use at the beginning people, subjects, such as I, you, he, she, it, we, you, and they. Then you have to use verbs: maybe, read, listen to, study, travel, talk to, look at, and visit, ¿ok? Está activado su micrófono. ¿Alguien tiene activado su micro? And visit, ¿ok? Después, esto necesita o requiere tomar un complemento. El complemento que va a tomar, pues va en relación al verbo, pero esto todavía no está colocado en futuro simple. Ahí necesito utilizar al will. ¿Y dónde en sí tengo que colocarlo? Lo coloco después de I. Ahora, lo dejé en mayúsculas y en grande, enorme, porque quiere decir que cualquiera de los sujetos que están ahí va a hacer uso de will, cualquiera, ¿ok? Cosas como I will read, you will read, he will read, she will read, it will read, we will read, you will read, and they will read, ¿ok? No necesitamos ponerle ing. Me decían en alguna tarea un alumno, bueno, han dicho en alguna tarea un alumno le puso ing. Sí existe con ing, pero es otra cosa que aquí no estamos viendo. Por sí solo will tiene traducción. Aquí no la tiene, ¿ok? Por lo menos no para que nosotros la podamos comprender. Pero will por sí mismo se refiere a la voluntad que tiene alguien de hacer algo. Y digo, por ejemplo, it's my will, es mi deseo, es mi voluntad. Pero aquí no le colocamos la traducción porque sería un tanto difícil comprenderlo hacia el español. Y lo único que hacemos es darle pues una versión que sea funcional para que la podamos entender. Y entonces decimos cosas como yo leeré. Esa sería la traducción. Yo leeré. Yo escucharé. Yo estudiaré. Yo viajaré. Yo hablaré. Yo miraré. Yo visitaré. Le da esa terminación a los verbos. En sí no lo hace, ¿ok?
Solo y únicamente estamos tratando de entender cómo podíamos colocarlo hacia el español para distinguir estos dos futuros. Yo jugaré, yo voy a jugar. ¿Ok? Dirían algunos en algún momento, decía un alumno. Entonces puedo decir yo tengo la voluntad de leer. Pues si lo quieres decir así, tendría un tanto de sentido. Sin embargo, no tiene el mismo uso como lo que nosotros estamos buscando para con el inglés. No lo entenderíamos de esa manera. Entonces, no es necesario traducirlo literal, solamente es importante saber que si es que le ponemos una versión funcional hacia el español, diríamos cosas como yo leeré, I will read, yo escucharé, I will listen to, yo estudiaré, I will study, yo viajaré, I will travel, yo hablaré, I will talk, yo miraré, I will look, yo visitaré, I will visit, ¿ok? Eso es lo que habremos de hacer. Muy bien, a ver, veamos. Si la pregunta dice, What will you do next year? ¿Cuál podría ser la respuesta? La respuesta podría decir, I will visit my mother. Visitaré a mi mamá. El grado de certeza no es alto, es probable que eso suceda, pero por el momento no tiene grandes posibilidades, quizás. Cuando alguien nos escucha decir cosas como I will visit my mother o I am going to visit my mother, esa persona, sobre todo si es un nativo o alguien que sepa utilizar el inglés en un nivel un tanto avanzado, entenderá que eso que estás expresando, como I will visit my mother, es una decisión que tomaste al momento o es una decisión que no tiene plan de respaldo, salió de la nada, me la saqué de la manga. Pero si digo I am going to read, quiere decir que esa decisión tiene una planificación ya tiene un plan de respaldo. Eso es lo importante a distinguir, porque no nada más es utilizar will o utilizar be going to. Y si la indicación de la actividad integradora número 5 en su segundo apartado dice describe cómo serás, es muy distinto a decir describe cómo vas a hacer. Eso de vas a hacer quiere decir que hay un grado de certeza amplio de que eso sí va a suceder, es así. Pero si dices, no, pues yo creo que yo seré, hasta el momento de decir yo creo, ya desde ahí estoy condicionando el significado de mi oración. ¿Ok? Entonces, ya saben cuál es la dinámica de interacción. No tiene mayor ciencia, es la misma que vamos a seguir haciendo. La pregunta dice, What will you do next year? ¿Cuál podría ser la respuesta? Cecilia, Fernanda, please, just help me, ¿ok? What will you do next year? ¿Qué harán el próximo año? Elijan un sujeto, colóquenle will, colóquenle un verbo y agréguenle un complemento. Por el momento no es necesario que sea una verdad en sí la oración, pero sí pues que sea un tanto verosímil, que es importante. Cecilia dice, I will study a book. Eso es todo. La traducción sería yo estudiaré un libro. Muy distinto a decir yo voy a estudiar un libro. Si digo yo voy, quiere decir que eso tiene un grado de certeza alto. Si digo yo estudiaré, yo viajaré, yo visitaré, el grado de probabilidad de que eso suceda no es tan alto. María Fernanda dice, I will visit USA sin el to. I will visit USA. Yo visitaré Estados Unidos. Pero como ya está delimitado, ahí se diría I will visit the USA, los Estados Unidos de América, ¿ok? Ya está delimitado, solamente existe uno en este caso, ¿ok? Si diríamos THE, I will visit the USA, ¿ok? Pero también ese se entiende, aunque no lo crean, I will visit USA. Aunque ellos te corregirán y dirán, ok, I will visit the USA, ¿ok? Muy bien. Gracias. Ahora les voy a pedir que con base en los aprendizajes que ya hemos venido trabajando, desarrollando más bien, ¿cómo podríamos crear una negación? So now, please help me with this. I need you to write down a negative sentence. ¿Cómo puedo crear una oración negativa? ¿Cómo lo puedo hacer? Si ya siguieron el patrón que tanto hemos venido desarrollando, se darán cuenta que hay una palabrita de 3 letras que está ahí de metiche, que siempre se aparece en cada una de las oraciones de los tiempos gramaticales que necesitan ser negados. Y ahí aparece. Dice Fernanda, I will not visit. Excelente. Cecilia, I will not study. Así es. Ese bendito no
Aparece por todos lados cuando algo necesita ser negado. Pero hay una gran diferencia entre decir no, N-O, el no que también nosotros conocemos, a utilizar not, N-O-T. Cuando digo no, es por lo regular para negar cualquier cosa. Digo, ¿hiciste tu tarea? No. Este not con N-O-T no es ese no en sí, porque este not solo y únicamente se utiliza dentro de una oración y sobre todo una oración completa que está negando un verbo. Si se dan cuenta, not está antes de visit, not está antes de study, está negando un verbo. Y el otro no simplemente es una negación general, ¿ok? Y si se lo agrego en una oración, en algunas ocasiones su significado será sin o carente de. Entonces, no los vayan a confundir, ¿ok? Muy bien. Ahora, les muestro cómo funciona entonces con una negación. Veamos. Digo cosas como I will not read. Digo cosas como I will not listen. I will not study. I will not travel. I will not talk. I will not look. I will not visit. ¿Ok? Ahora, esto es una forma de negar y como les he venido diciendo, cada tiempo gramatical tiene sus propias formas de decir no. Solamente a manera de resumen para que lo traigan de nuevo a colación y lo tengan ahí en la mente fijado. El do not es del presente simple, junto con su versión para terceras personas, que es el does not o doesn't. El did not es la negación del pasado. No tiene otra forma, esa es la única que existe y niega verbos de acción o de percepción por lo regular. Si quiero negar al verbo to be, digo cosas como am not, is not y are not. Y lo que quiero que vean con todo esto que en teoría ustedes ya revisaron es que el not es la constante en cada uno de estos tiempos verbales, ¿ok? Pero no podemos colocar aquí y decir cosas como I did will, no existe eso. O cosas como I do not will, no existe eso, ¿ok? Ese do, ese did, ese is, ese am, ese are son de tiempos verbales en específico de un presente simple, de un progresivo, de un pasado simple. ¿Ok? Muy bien. Si ya hicimos negaciones, ¿cómo podríamos crear ahora preguntas? ¿Cuál sería la primera palabra que necesito utilizar para hacer una pregunta? Primero vayamos por eso. ¿Cuál sería la primera palabra que necesito colocar si requiero hacer preguntas? Recuerden que tenemos varios tipos de preguntas. Tenemos preguntas cerradas y tenemos preguntas abiertas. Esto que les estoy señalando son preguntas cerradas, que van a requerir cosas como sí, cosas como no. Dice su compañera María Fernanda, will, perfecto. Después del will, vamos a necesitar algo. Es decir, que después del will voy a terminar utilizando un sujeto, voy a terminar colocando un verbo, un complemento y cerrando con una question mark. Y voy a decir cosas como, will you visit your mother? ¿Visitarás a tu mamá? ¿Qué tipo de pregunta podrían ustedes generar? Pregúntenme a mí, háganme a mí la pregunta. Y para hacerme a mí la pregunta necesitan generar o colocar al will al principio, seguido del you y el resto de la pregunta que tanto quiero externar. Decir cosas como will you something. Dice María, will you visit the USA? Excelente, María Fernanda. Dice Cecilia, will you read a book? Excelente. Eso es todo. No hay mayor ciencia. Este tipo de preguntas, que son preguntas cerradas, van a requerir respuestas como yes, I will. No, I will not. Sí, sí lo haré. No, no lo haré. Sería pues la traducción que buscamos de alguna manera, aunque ahí literalmente no dice eso. Pero es la forma en la que podemos entender eh, para saber cómo funciona, o sea, con el español. Ok, perfecto, Fernanda y Cecilia. Ahora, si esto lo quiero trasladar o lo quiero llevar hacia preguntas abiertas, the only thing that I have to do is to add the WH question, okay? We may use
double WH questions such as what, when, where, why, how, maybe what for, perhaps who with, and things like that. ¿Ok? Y cosas así. ¿Qué necesitamos para unas preguntas abiertas? Necesitamos a las benditas WH. Esas WH son un tipo de preguntas que ya las hemos venido revisando desde hace tiempo. Y si yo ya tengo esta base, cosas como will you study, will you play, will you, simplemente lo que voy a requerir es que al inicio le coloque una WH. Cuéntenme, ¿cuáles son las WH? Ya las hemos venido mencionando. Es tiempo de que ustedes ahora las enlisten. ¿Cuáles son las WH? Yo les digo una en español y ustedes la colocan en inglés. Si quiero mencionar qué en inglés, ¿cuál sería la WH? En este caso, la pregunta con WH que necesito utilizar. Dice Fernanda, what? Excelente, Fernanda. Llevamos una, ¿ok? No solamente es una. Quiero decir dónde. ¿Cómo digo dónde? ¿Cuál podría ser la palabra que se refiere al lugar con relación a las WH? Dice Cecilia, where. Ok, Cecilia. Ahora, si quiero moverme hacia una más, que es cuándo, ¿cuál podría ser la WH que necesito? Dice Fernanda, when, perfecto. Quiero hablar ahora de maneras, de formas, y en inglés, en español decimos cómo. ¿Cuál sería su versión en inglés? ¿Cuál es la versión de cómo en inglés? ¿Cuál es? También es una WH, aunque en sí no empieza con la W, pero tiene esas dos letras, en un orden distinto, pero las tiene. Dice María Fernanda, how, perfecto. Quiero hablar de razones, de motivos, y en inglés digo, perdón, en español digo, ¿por qué? ¿Cómo puedo llevar hacia el inglés esa? Exacto. En español, ¿por qué va separado, ok? Como pregunta. Y el por qué junto es la respuesta. En inglés también tienen algo similar. En inglés tienen cosas como why y para responder decimos because. Los dos son un por qué, pero el why es el por qué separado. ¿Por qué? Y su respuesta se junta, unimos el por qué en una sola palabra. ¿Ok? Muy bien. Veamos entonces cuáles son. ¿Qué podrían hacer ustedes para agregar una WH a lo que me acabaron de compartir? Si la pregunta decía, ¿Will you visit the USA? ¿Cuál WH le podré agregar? Quizás decir cosas como, Who will you visit the USA with? ¿Con quién visitarás los Estados Unidos de América? Podría ser una forma. O quiero preguntarle por qué, quiero preguntarle dónde. Y dice María Fernanda, will you visit the USA? Why will you visit? Perdón, sería la pregunta. Perfecto, María Fernanda. Así, justo. La respuesta podría decir, because I want to visit my family in, no sé, en New York, en Chicago, en Oregon, en, no sé, Los Ángeles, dirán algunos. ¿Ok? Perfecto, María Fernanda. No necesitamos tanta dificultad para poder hacer uso, o más bien dicho, no se requiere ciencia para poder hacer uso de estas estructuras. Les voy a recordar algo que les dije en la primera sesión y es importante y necesito que se queden con esto en la mente. Van a tener muchas más probabilidades ahora con este mundo globalizado de tener contacto con otras personas del mundo y no solamente con personas de un país hablante del inglés, ¿ok? Lo menciono porque lo que nosotros estamos aprendiendo es un inglés estandarizado que cualquier persona del mundo está estudiando, el chino, el hindú, el japonés, el coreano, aunque no lo crean, es el mismo inglés que están estudiando, un inglés de los libros, un inglés académico, que es muy útil, sí, que se escucha muy formal, también. No sé si les dije en la primera sesión, yo en alguna ocasión cuando me comunicaba con un nativo, cuando era yo estudiante de la carrera para la enseñanza del inglés, utilizando lo que yo había aprendido durante mi estancia en la universidad,
Me tocó entrevistar a alguien y me decía este sujeto que dónde había aprendido inglés. Y le dije que en la escuela. Y me dijo, sí, you are a schoolboy. Sí, eres un chico de escuela, tu inglés es de escuela, es académico. Y en algún punto, no es que me haya hecho sentir mal, solamente que de pronto no sabía si lo que estaba yo utilizando era adecuado o no. Y charlando ya más a fondo con él, me decía este sujeto que no estaba mal. Me dice, de hecho está bastante bien, solamente que suena muy formal, pero no está mal. Y decía él, no es que no hablemos nosotros así, pero no hablamos así todo el momento. Y de pronto, con su explicación, caí en cuenta que nosotros solemos hacer cosas también similares. Es decir, no todo el momento hablamos de manera formal. Si yo soy amigo, no sé, de Fernanda, por ejemplo, y somos muy buenos amigos, y de pronto llego un día y le digo, hola, muy buenas tardes, Fernanda, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Fernanda quizás volteará a verme y dirá, habla bien. Y estoy hablando bien, pero al referirnos con este de habla bien quiere decir que ese código, esa forma en cómo estoy utilizando el idioma, no es cotidiano. No siempre nos comunicamos de esa manera. Pues bueno, así suena lo que nosotros estamos aprendiendo, porque es un inglés estandarizado. Charlando con otros nativos del idioma con los que he tenido oportunidad de trabajar a lo largo de estos años dando clases, les hacía ver esta situación y me señalaban exactamente lo mismo. Y me decían, pues que no está mal, está bien. Es un inglés académico que prácticamente cualquier persona del mundo te va a entender. Incluso el nativo aún más te va a terminar entendiendo, ¿ok? Les señalo esto no porque solamente quiera sacarlo de la manga, sino porque de pronto va a llegar un punto cuando estén aprendiendo inglés que pensarán que lo que están haciendo está mal, pero no, no está mal. Sobre todo aquellos que llegan a tener parientes, amigos, conocidos que vivieron en Estados Unidos y suelen decir cosas como, pues es que yo nunca lo escuché así, yo lo escuché así, no, 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 estás mal. Y no es que estés mal, solamente que lo que ellos aprendiendo no es más un tipo caló, un slang de ciertas regiones que también se entienden y que si tú lo dices también esa persona te entiende, ¿ok? Importante distinguir esto, ¿ok? Bueno, cuando nosotros querramos utilizar el will, no vamos a necesitar el to. Quiero dejarlo en claro bien. Ya revisé algunas tareas y aunque no lo crean, apareció por ahí en alguna tarea el to y pusieron cosas como I will to visit, por ejemplo. I will to visit o I will to play. I will to play. No existe el to después del will. Ustedes aprendieron a hacer uso del to cuando utilizamos el planning to, el be going to y el would like to. Ahí sí existe. I would like to study. I am planning to study. I am going to study. Hasta lo estoy exagerando, ¿ok? Ahí sí existe. Aquí no existe. Lo único que va a hacer el will es que inmediatamente cuando se coloque, sobre todo en una oración afirmativa, va a tomar un verbo y lo va a acompañar de alguna manera. Y voy a decir cosas como I will open. I will accept. I will push. I will start. Es decir, que no necesito verbos de ningún otro tipo salvo los verbos que están en infinitivo. Esos son los únicos que necesito. No necesito verbos en past tense, no necesito verbos en past participle, no los necesito, ¿ok? Lo señalo porque de igual forma me ha tocado ver tareas donde le ponen a los verbos ing y dicen cosas como I will learning. No existe eso. O le ponen s's. I will learn. Eso no es de este tiempo verbal, eso es del presente simple. I will, otro que vi, con verbos en pasado y verbos que son regulares. No sé, cosas como I will play y le ponen una D. Lo único que necesitan son los verbos que están en la sección en infinitivo. Esos son los que necesitan, no necesitan ningún otro verbo. Tanto verbos regulares como irregulares. Es decir, que no importa que aparezcan en una lista de verbos irregulares, son su versión en infinitivo o es la versión en infinitivo la que realmente necesitan, ¿sale? Y es igual para afirmación, es igual para pregunta, es igual para negaciones. Para los tres momentos, afirmar, negar y preguntar, solamente agregamos verbos. ¿Ok?
Perfecto. Hasta este punto, si ustedes evalúan el uso del will, como les he venido pidiendo a lo largo de estos espacios abiertos, dense un puntaje. El 1, sé que existe, pero pues no lo sé utilizar, pero sé que existe el will. El 10, pues la máxima calificación donde no tengo ningún problema con el uso del will, sé utilizarlo en afirmación, negación y pregunta sin ningún problema. Dice Cecilia, un 7 es muy buena calificación porque ya quiere decir, o más bien dicho, quiere señalar que ya lo conoces, que ya lo manejas, que necesitamos simplemente para llegar a la expertise del uso del will, la práctica, pero ya está ahí, ya lo tienes en la mente. Dice Cecilia y Fernanda que un 7. Perfecto, muy bien. Avancemos. A ver, les recuerdo algo. Tenemos dos actividades integradoras para entregar esta semana, que son las últimas dos actividades integradoras previa a que nos mudemos a la semana de integración. La actividad integradora número 5 utiliza tres estructuras, ya las mencioné. Would like to, planning to, be going to. Y con eso responden. La actividad integradora 5 y 6 hacen uso en términos generales de los futuros. Y los futuros son dos en específico, will y be going to. Got like to no es que no sea de este, mal dicho, no es un futuro, pero pertenece a este tema, a los futuros, porque dice, yo tengo una duda para el audio. Dime, Cecilia, antes de que entre de lleno, ¿ok? Cuéntame. En lo que vas redactando tu duda, te leo y sigo mencionando algo, ¿ok? Em, para el uso de los futuros o para sus actividades integradoras, los dos actividades hacen uso de los futuros. Los dos futuros son will y be going to. Esos son los que son marcados como futuros, ¿ok? El good like to está dentro de este tema porque nos ayuda a expresar cosas que en teoría nos gustaría en algún momento hacer. Y ese momento que estamos buscando, pues está proyectando hacia futuro, ¿sale? Dice Cecilia, ¿debo grabar solo lo que pusimos en el cuadro o también en donde dice que escribamos un párrafo de 5 a 8 líneas? ¿De qué actividad te refieres? ¿A la actividad integradora 5 o la actividad integradora 6? De la 5 me imagino, ¿verdad? Porque es el único que tiene un recuadro. Si es de la actividad integradora número 5, lo que tienes que hacer es grabar las preguntas y las respuestas. Dice Cecilia que las 5 sí. Las preguntas y respuestas del recuadro, en esas enfócate, son las que tienes que grabar, ¿ok? Entonces, si dice, no sé, en el ámbito personal, dices la pregunta y dices su respuesta. En esas enfócate. Y enfócate solamente por el momento, no es que señale que la pronunciación no sirve, solo que enfócate en la fluidez. En eso es lo que le doy mayor puntaje en cuanto a su calificación. No niego que la pronunciación es importante, pero en este nivel lo que se requiere es que esas palabras sean leídas y de algún punto, aunque las hayas leído con características del español, tu mente se las va a apropiar si las seguimos utilizando. Y necesitamos que estén ahí en tu mente como materia prima para después utilizarlas. Si por ahora me da miedo y lo que hago es hablar, más bien dicho, leer, y teniendo temor de pronunciar mal porque el asesor me va a reprobar, no tiene nada que ver por ahora la pronunciación en sí, va más en sentido de la fluidez. ¿Ok? Vale, entonces, nos seguimos moviendo. Y entonces entramos a la actividad integradora número 6. Recuerden que no les puedo traer la actividad integradora en sí, pero puedo traer cosas que se asemejen a la actividad integradora, ¿ok? Que se parezcan, pero la actividad no la puedo traer. Bueno, les traje el concierto de Luis Miguel, de Luis Miguel Concerts, un cantante pues un tanto famoso desde hace décadas, ¿ok? Veamos. La instrucción es muy similar a la instrucción de la actividad integradora número 6. Dice la instrucción, write 3 questions in English to know the specific information of the concert. Escribe 3 preguntas en inglés para conocer la información específica del concierto. 3 preguntas en inglés. Ahora, dirán algunos, es que ahí no dice si es con do, si es con did, si es con used to. Ahí no dice. Bueno,
Recuerden que cada semana evalúa estructuras gramaticales en específico. La primera semana evaluó el uso del presente progresivo y el pasado progresivo. La segunda semana evaluó el uso de los pasados, es decir, pasado simple, y dentro del pasado simple encontramos al used to. Esta semana está evaluando el uso de los futuros, will, be going to y would like to. Por ende, dentro de las tres preguntas que les está pidiendo esta indicación, tienen que ir las preguntas en futuro, ya sea que utilicen will, utilicen be going to o utilicen would like to, o una de cada una, ¿ok? Pero aquí no hay preguntas con did, no hay preguntas con do, no hay preguntas con can, no hay preguntas con should, no hay preguntas con ningún otro tipo de estructura que no sea el will o el be going to. Ahora, vean las preguntas que estoy colocando aquí enfrente. Una de esas no pertenece a esta unidad de trabajo. ¿Cuál es? ¿La uno, la 2 o la 3? ¿Cuál creen ustedes que es la pregunta que no pertenece a esta unidad de trabajo? Dice Cecilia, la número 3. ¿Qué nos dice Fernanda? ¿Cuál creen que es la pregunta que no pertenece a esta unidad de trabajo? Y es importante que la identifiquen porque aunque no lo crean, siempre me encuentro en alguna tarea preguntas con estas estructuras que no son de esta unidad. Y de hecho, de la actividad integradora número 4, me parece, donde tenían que entrevistar a un familiar, pusieron preguntas con esta estructura y no era esa la tarea o el propósito de la tarea, eran preguntas con did o con el verbo to be pasado, was or were. Dice Cecilia 3, también Fernanda. Así es. La uno, where will the concert take place? Tiene el will es de esta unidad. La 2, when will the concert take place? Tiene el will es de esta unidad. La 3, how much does the ticket cost? ¿Cuánto costó el ticket? O cuánto cuesta, perdón, el ticket. Ahora, las dos primeras sí son de esta unidad y están bien. La última no es de esta unidad, es presente simple, no pertenece a ninguna de las preguntas que tenemos que generar. Bueno, si me sigo moviendo, vamos a encontrar una instrucción que es un tanto similar a esta y dice, write 3 questions in English to find out what your partner will do before the concert. Example, what will you wear for that day? Dice, escribe 3 preguntas en inglés para descubrir qué hará tu compañero antes del concierto. Ejemplo, what will you wear for that day? Y si vuelvo a leer la instrucción, dice, write 3 questions in English to find out what your partner will do before the concert. La indicación y el ejemplo me está marcando qué estructura debo utilizar. ¿Qué debo utilizar en las preguntas? ¿Be going to? ¿Would like to? ¿O will? ¿Cuál creen que tienen que utilizar? Desde la indicación está, ¿eh? Dice su compañera María Fernanda, will, Cecilia, will. Así es. Ahí está pidiendo 3 preguntas con will. 3. En el anterior les están dando la oportunidad de que hagan preguntas, ya sea con will, ya sea con be going to o con would like to. En este, la indicación y el ejemplo me está señalando qué es lo que está pidiendo, ¿ok? Entonces, ahí van preguntas con will. Muy bien. Algo importante. Cuando ustedes quieran hacer preguntas, ya sea con will o con be going to, las respuestas tienen que estar en el mismo sentido. Es decir, si la pregunta tiene will, la respuesta tiene que llevar will. Si la pregunta tiene be going to, la respuesta tiene que llevar be going to. Si a mí se me ocurre agregar, no sé, para una pregunta con will, be going to, el significado cambia aunque ustedes no lo crean. Ustedes pensarán que están diciendo eh, un tipo de significado en específico porque así lo están proyectando en su mente o introyectando en su mente. Sin embargo, no es eso si cambio o si conjugo o más bien dicho o si intercalo uno con el otro. Si utilicé will, la respuesta tiene que llevar will sí o sí, ¿ok? Si utilicé be going to, la respuesta tiene que llevar be going to. Si utilicé would like to, la respuesta tiene que llevar would like to, ¿ok? Muy bien.
¿Qué más les pide la actividad integradora número 6? Les pide lo siguiente: redactar un párrafo de 5 a 8 líneas y que digan cómo el inglés puede ayudarlos a obtener un mejor empleo. Ahora, si a ustedes se les dificulta hacer párrafos, hacer redacciones largas, yo prefiero que hagan oraciones separadas, como estas, por ejemplo. Quizás todavía no pueden crear ningún tipo de párrafo un tanto más complejo, les está costando mucho. Yo prefiero que hagan este tipo de respuestas, ya varios lo han tomado en consideración y he visto, van creo que 3 o 4 tareas por ahí, de oraciones así, sencillas, que aún no han unido, no han entretejido para poder hacer un texto. No hay problema. Yo prefiero que hagan esto porque va a tender a quedarse más en su mente que a que lo hagan completamente en español, lo narren, lo escriban, lo coloquen en un traductor y simplemente copien y peguen. Nada de eso que copiaron y pegaron o que hicieron en el traductor se va a quedar en su mente más allá de unos segundos, minutos o quizás un día si nos va bien. Después de un rato se habrá ido de su mente y ni siquiera sabrán qué diantres dice ese párrafo. Entonces, tómenlo en consideración. No va a haber ningún problema si hacen cosas como estas, ¿ok? Ahora, si ya hicieron cosas como esas, vean lo siguiente. Pueden hacer uso de conectores, o en inglés le llamamos tanto connectors como linking words. Estas palabras me van a ayudar a vincular oraciones, a unirlas de alguna manera, ¿ok? Y cuando las uno, pues voy a comenzar a crear un texto, ¿ok? ¿Cómo podría quedar esto en un texto? Vean, esto que tengo arriba son las oraciones separadas, lo que está en amarillo. Y lo que tengo abajo son, o es un párrafo con los conectores. Los conectores están en mayúscula, como por ejemplo first, por ejemplo because, after that, since, moreover. Estos conectores tienen un significado. Voy a regresar a los anteriores. Vean, estos están en inglés y en español para que los pueda entender. Yo les recomiendo que busquen conectores en esta versión. Por ahí colóquenlo en el Google, pónganlo ahí conectores básicos, inglés-español, para que sepan cuáles pueden utilizar. Y van a encontrar tanto su versión en inglés como su versión en español para que entiendan cuál es su significado. Una vez entendido el significado, puedo saber que necesito agregar conectores para poder hilar mis oraciones y construir un texto, ¿ok? Y ya lo habrán terminado. Pueden hacerlo si así lo desean, ¿ok? Muy bien. Hasta este punto, ¿alguna duda, alguna pregunta, Cecilia o Fernanda? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Señálenme. Si no, para irnos enfilando hacia el cierre de nuestra última semana, me refiero de actividades integradoras, ¿ok? Porque todavía tenemos una semana, pero es de foros de integración, semanas de integración y cosas así. Dice Cecilia, sin dudas, dice María Fernanda, yo tengo una duda. Escribe la Fer o si quieres activar tu micrófono en cualquiera de los dos medios, ¿ok? ¿Puedo ponerme? Sí, Fernanda, te escuchamos, por favor. Hola, buenas noches. Ah, ya. Seguro te estás confundiendo porque aparece opening, ¿no? Ajá, opening. Creo que se los dije. Déjame recordar si lo mencioné. El ING em, se utiliza para construir, hay un tema que se llama en inglés gerunds and infinitives y tiene que ver con la construcción de sustantivos. El uso principal del ing que nosotros hemos aprendido es para hacer verbos en progresivo, pero también el ing se hace o se utiliza para crear nouns, para crear sustantivos. Opening habla de la apertura, de
sí, de la apertura, de la ceremonia de apertura. Esa es la traducción, ceremonia de apertura. Por eso es que aparece de esa manera, Opening Ceremony, ¿ok? El nombre en conjunto es la apertura, la ceremonia de apertura, ¿ok? Por eso es que aparece Opening, pero en sí, Opening, por el momento allí, no es ningún verbo, solamente es un noun, un sustantivo. Creo que tú fuiste que me preguntó, ¿no? La vez pasada lo de housekeeping y housekeeper, me parece, ¿no? Bueno, alguien me preguntó eso, a lo mejor fue Cecilia, que puso housekeeping. Sí, fue Cecilia, por eso me estoy acordando. Housekeeping y housekeeper. Housekeeping es la actividad o es el espacio físico donde encuentran eso a que se dedican las personas, ¿ok? El área de servicio, por ejemplo, sería una de las traducciones. Y housekeeper es la persona que provee ese servicio, ya sea de limpieza, de orden o cosas así. Pero housekeeping, ese keeping, ahí dentro del contexto no es un verbo, sino es un sustantivo, ¿ok? Y por eso cuando aparece, lo voy a regresar porque yo también lo tengo aquí en la imagen para que lo ilustremos. Ve, te lo voy a mostrar. Dice la pregunta, aquí está adelante. Dice la pregunta, ay, ¿dónde lo tengo? Creo que no, la quité, pero sí, sí la tenía como tú la estabas señalando. Em, sí, sí, la quité, porque es que se parece mucho a su actividad integradora y no puedo traer cosas que sean tan obvias con su actividad integradora. Pero por el momento, eso que acabaste de hacer, o sea, la pregunta que estableciste, está bien, no tiene ningún error, está bien, porque sí guarda lo que necesitamos. Dijiste, when were the open ceremony take place? Take es el verbo en infinitivo, ¿ok? Y ahí colocaste el open ceremony como el sujeto. Como decir, where will you, ese you es el sujeto de open ceremony. No sé si me vas entendiendo o te confunde un poquito más. Ok, perfecto. Porque take, ese es el verbo, ok, viene al final. De hecho, mira, aquí lo puedes ver, aquí está enfrente. Ya estaba yo tratando de ilustrarte con otro ejemplo, pero aquí está, mira. Dice, where will the concert take, ese take, ese es el verbo. When will the concert take place? The concert es el sujeto. Opening ceremony, ese es el sujeto, en este caso, ¿ok? Entonces está bien la pregunta que hiciste, está perfecta, ¿sale? Muy bien. ¿Más dudas o preguntas? Si no, para que les dé los últimos eh, indicaciones, por lo menos de esta semana, ¿ok? Me parece que no, ¿verdad? Bueno, a ver, escúchenme, por favor. Y esto es muy importante, ¿ok? No, solo eres. Ok, gracias, Fernanda. Escúchenme. Y esto es muy importante porque aunque no lo crean, aunque lo he mencionado más de una vez, algunos alumnos, pues no sé, de pronto no prestan la atención suficiente y suceden cosas extrañas. Escuchen lo siguiente. Todo lo que han hecho hasta ahorita, es decir, las 3 semanas de trabajo, cerrando esta semana, contando hasta el domingo, las 3 semanas de trabajo, si es que todas esas actividades tienen 10, tienen el 100% en las entregas, todo eso ha sumado a su calificación en total el 57% de calificación. Quiere decir que hasta el momento llevan como de calificación, si lo vemos de esta manera, un 5.7, un 57%, 57 puntos. Ese 5.7, 53%, 53 puntos, ¿es calificación aprobatoria? No, no lo es reprobatoria, porque las calificaciones reprobatorias no se redondean, ¿ok? Bueno, ¿por qué lo menciono? Hay estudiantes que dan por hecho que como ya trabajaron 3 semanas, ya no trabajan en la última y no entregan el proyecto integrador, no entregan el foro de integración, no participan. Y lo único que sucede es que cuando ven su calificación se alarman y me escriben para decirme, pero pues ¿cómo reprobé si estuve trabajando? Y les digo, ¿no entregaste el proyecto integrador? Pues no, pero entregué todo lo demás. Sí y no. Hasta el momento, las 3 semanas de trabajo arrojan 57% de calificación. El 43% restante viene de la última semana de trabajo, del proyecto integrador, sobre todo que tiene mayor número de porcentaje, seguido del foro de integración y por último la autoevaluación.
Los 3 trabajos en conjunto te dan el 43% restante de calificación. Se los menciono porque aunque ustedes no lo crean, tengo alumnos en reposición o ay, se me fue el nombre, en recuperación, que justo eso les pasó. No enviaron su proyecto integrador, no participaron en el foro de integración y terminaron reprobados porque el resto de trabajo que hicieron no sumó el 57 completo el 57% de calificación completo. Y aunque entregaron, no sé, el foro, no sé, la autoevaluación, por ejemplo, ya no alcanzó para sumar su calificación y tienen, por ejemplo, no sé, 51% o 52 o 53. Y cuando les escribo para decirles que tienen oportunidad de pasar el módulo en el periodo de recuperación, lo dejan también. Y ya hasta que se acuerdan que pueden entrar a ver esos espacios, ya empiezan a enviar tareas faltando el 5 para la hora y también casi reprueban algunos. Entonces, señalo esto porque los invito a aquellos que están aquí en la sala y a aquellos que llegan a ver el video a que no dejen esto ahí aventado, no se confíen pensando en que ya trabajaron 3 semanas y ya, tengo 3 semanas de 4. Ah, pues ya de 3 de 4 no creo que me afecte. Pero no contabilizan que cada actividad arroja puntos en específico. Y mi recomendación es que entren a la plataforma, descarguen su portafolio y vean cuánto porcentaje de calificación llevan hasta el momento. Ahí les aparece. Se darán cuenta que, por ejemplo, aún no están con calificación aprobatoria. Hasta que esté su proyecto integrador entregado, su participación en el foro de integración y su autoevaluación, pues ya van a poder ver una calificación aprobatoria. ¿Es importante? Demasiado. Se ha incrementado el número de estudiantes que aparecen en recuperación justo por eso, porque dicen, son 4 semanas, trabajé 3, no me va a afectar, solo es una. Pues tiene casi la mitad de tu calificación la última semana, ¿ok? Muy bien. Por último, simplemente para ir cerrando, recuerden que tienen que participar en los foros de aprendizaje, en los Learning Forum, solamente para que vean la importancia de esos foros. Que aunque no les dan una calificación así clara, que diga 10, 9 o 8, nos comentaron en algún momento, en alguna reunión que tuvimos, que la misma plataforma es la que contabiliza, la que saca su promedio. Nosotros no lo sacamos, ¿ok? También para que lo tengan en cuenta. Yo no los repruebo, yo no pongo una calificación reprobatoria en sí, yo no sumo su promedio, todo lo suma la plataforma. Yo no califico las actividades formativas, las califica la plataforma, ¿ok? Lo señalo porque, como la plataforma es la que da el promedio, esta plataforma se da cuenta de su interacción constante en la plataforma y no solamente que aparecían, no sé, los domingos al 5 para las 12 y el resto de la semana se desaparecían. Si la plataforma identifica participación constante y sobre todo que entraron a cada uno de los espacios donde tienen que entrar, incluido el foro de aprendizaje, la plataforma tiende a redondear su calificación. Y si tienen 97, les da el 100. Tienen 98, les da el 100. Tienen 88, les da el 9. Redondea. Y eso nos lo dijeron hace tiempo, pero es que ustedes estén en constante interacción con la misma plataforma y de alguna manera el algoritmo se da cuenta que son estudiantes responsables, si lo vemos de esta manera, y que están continuamente en contacto con pues, su aprendizaje. ¿Ok? Pues bueno, tómenlo en cuenta para que así no haya ninguna sorpresa. La siguiente semana es la semana de integración, ya les mencioné cuáles son las actividades. ¿Ok? Pues bueno, es un gusto haberlos tenido por aquí. Nos estamos viendo la próxima semana, si es que no tenemos más dudas ni preguntas. ¿Ok? Pues bueno, hasta luego. Bye bye. We are reaching for the sun.